Es tu tiempo, Nancy, para que nos hagas el favor de tener una lectura bíblica. Vamos a leer, mis hermanas, ahí me siguen con sus micrófonos apagados, pero leyendo junto conmigo. Vamos a leer Hechos 13, del 42 al 49. ¿Sí? Listo. Sí, hermana, amén. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que los desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nosotros volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Amén. Mire, permítame, aquí dice que la iglesia de Antioquía y varios hermanos les impusieron las manos porque el Espíritu Santo les había dicho, apártame a estos hombres. ¿Sí? Y de esa manera Pablo y Bernabé llegaron a Turquía y ahí estaban predicando. Y los oyentes eran gentiles y un gran grupo, dice, de judíos. Los judíos eran duros de creer. Por eso Pablo redirecciona su ministerio hacia los gentiles y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Gracias a esto el evangelio llegó a nosotros los gentiles, porque Pablo y Bernabé fueron obedientes a la voz del Espíritu Santo. Y gracias a ello, el evangelio se extendió por todo el mundo conocido de aquellos tiempos. Y esa es una gran característica de todo misionero. Obediencia al Espíritu Santo, mis hermanos. Muchas gracias, hermana Nancy, que el Señor te bendiga. A continuación, hermanas, voy a darle el tiempo a nuestra hermana presidenta, hermana Ruth, para que nos dirija unas palabras, por favor. Buenos días, hermanas. Dice el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Le doy muchas gracias a Dios por este día que nos permite la vida y también porque nos permite estar reunidas y a la distancia, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque podemos tener estos medios de comunicación y podemos estar reunidas. Gracias a Dios por la vida de la hermana Diana y por la vida de su esposo, de sus niños. Gracias a Dios porque nos permite tenerla con nosotros. Que Dios le bendiga mucho y a cada una de ustedes, hermanas, gracias por atender al llamado y apoyar esta actividad. Que Dios le bendiga a cada una de ustedes. Gracias, hermana Ruth. Bien, hermanas, en esta mañana celebraremos un día de oración y ofrenda por las misiones nacionales y por nuestros misioneros. Debemos ofrendar, hermanas, y orar para que la obra misionera no se detenga, y menos ahorita, hermanas. Es muy necesario que apoyemos a nuestros hermanos misioneros para que la obra no se detenga en medio de la pandemia.
como dice en su palabra, que la palabra del Señor corra. Esto nos dice en 2 de Tesalonicenses 3:1. Dice, por lo demás, hermanos, orad por vosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Sí, hermanas, sigamos apoyando con nuestras ofrendas, con especies, hermanas, porque los misioneros tienen planes y proyectos. Vamos a orar, hermanas, para que sus planes y proyectos no queden truncados y la obra misionera siga expandiéndose, hermanas, que la obra misionera en nuestro país y en otros países, hermanas, del mundo no se detenga, mucho menos en este tiempo que hay tanta necesidad. Vemos a nuestro alrededor cuánto la gente necesita conocer del Señor. Por eso, hermanas, en esta mañana, no solamente vamos a orar esta mañana, vamos a continuar orando. Y de hecho hemos orado siempre, hemos orado. Nuestra hermana presidenta nos ha mandado los motivos de oración, las necesidades que los misioneros tienen, y así lo vamos a seguir haciendo, hermanas. Gloria a Dios por esto. En este tiempo de pandemia, hermanas, hemos pasado por tiempos difíciles, muy difíciles, muy difíciles. Hemos pasado por tiempos de tristeza, de preocupación, de angustia, de dolor, a veces por la pérdida de algún ser querido de nuestra familia o de algún amigo o amiga, de algún compañero, de nuestros vecinos. Y hemos pasado por tristezas, hermanos. Hemos estado, pues frágiles, ¿verdad? Y hemos estado pidiéndole a Dios que nos ayude siempre, pero nosotros como hijas del Señor tenemos la esperanza y tenemos la compañía de nuestro Padre Celestial, que siempre está con nosotros. A pesar de todas esas cosas que hemos pasado, hermanas, el Señor nunca ha dejado de estar con nosotros. Y nosotros sabemos que Él tiene el control de todas las cosas que suceden. Esta pandemia, hermana, se va a ir, se va a quitar cuando el Señor quiera, ¿verdad? Esa confianza tenemos nosotros y estamos agradecidos a nuestro Padre Celestial porque siempre nos está guardando y a nuestros seres queridos, incluso nos ha permitido compartir con nuestros amigos, con nuestras compañeras de trabajo, excompañeras en mi caso, amigas, de la palabra del Señor. Les he podido compartir, hermanas, que estemos confiadas, que estemos seguras, que clamemos al Señor como nosotros lo hacemos todos los días. Hermanas, y tenemos momentos difíciles, pero el Señor en esos momentos difíciles que hemos pasado ha estado con nosotros y tenemos esa seguridad que Él seguirá estando con nosotros. Vamos a tener un periodo de gratitud al Señor por bendiciones recibidas en este tiempo de pandemia. Si ustedes gustan, hermanas, participar, compartiéndonos su testimonio de gratitud al Señor, es el momento de hacerlo. Sí, hermana, pues en primer lugar, gracias al Señor por poder verles en este día. Quiero compartir este texto que viene en Colosenses 2:7, que dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Ha sido un tiempo, hermanas, hemos tenido que estar, ¿verdad?, sin la comunión con nuestros amados o con la familia de la fe, con la familia carnal. Pero en este tiempo, ¿verdad?, gracias al Señor, le damos porque su palabra nos ha sostenido, porque su palabra nos ha alentado, su palabra nos ha dado esperanza, no ha faltado palabra del Señor. Yo quiero agradecer en este momento, hermanas, de manera muy especial la provisión de Dios y el cuidado de Dios en nuestra familia. Lo demás. A través de un testimonio, quiero compartirles. El año pasado, en el mes de febrero, mi suegrita le detectaron cáncer en un seno. Para el mes de marzo ya le habían hecho cirugía particular y le quitaron 28 ganglios. En esos 28 ganglios
ninguno tenía ya cáncer. Entonces estaba limpia de cáncer, pero el médico dijo que era necesario darle quimioterapia. Mi suegrita a los 81 años fue sometida a quimioterapias por 6 meses, en los cuales el Señor nos ha sostenido con ella y nos ha ayudado tanto, nos ha provisto. Ustedes saben que el Seguro Social pues tiene deficiencias, pero el Señor abrió puertas, muchas puertas, hermanas, y a ella nunca le faltaron sus quimioterapias. Después de las terapias, dijo el doctor que le iba a tramitar en México unas vacunas, a ver si se las daban para evitar que el cáncer volviera. Gracias al Señor, esas vacunas se las tramitaron y se las aceptaron después de hacerles varios estudios y gracias a Dios. Porque ahorita sigue ella tomando ya las vacunas, le han provisto nuevamente otras 3, pero sigue tomando pastillitas de quimio, pero en una dosis muy pequeña y es tratamiento preventivo. Entonces, agradecemos mucho, mucho al Señor, provisión y cuidado, porque hemos estado yendo constantemente al Seguro Social en Chihuahua, es hospital COVID y Dios la ha cuidado a ella, Dios nos ha cuidado a mi esposo y a mí, hemos andado allá y vemos la mano del Señor en esta situación. También, hermanas, quiero compartirles que Dios nos ha dado mucha fortaleza. Este año pasado partió a la presencia del Señor mi hermana de 82 años. No fue de COVID porque ella le dio un infarto, pero fue algo maravilloso que pudimos ver cómo Dios, vea, le llamó de esa manera, sin sufrimiento, porque pues ella siempre decía, ay, yo quiero morir de un infarto. Y decimos, ay, señora, hasta en esto la chequeaste. Y mi sobrino murió este año, ahora en enero. También él, siendo cristiano, él sí murió de COVID con muchos problemas, muchas complicaciones. Mi hermanita Luz María nos apoyó mucho en oración por Poncho, pero gloria al Señor, porque el Señor determina a quien da vida y a quien ya le llama a su presencia y nos fortalecemos en la esperanza que tenemos en Él, hermanos. Estamos agradecidos por todo y en todo. Hermanos. Amén, hermana. Muchas gracias, hermana Margarita, que el Señor continúe bendiciéndolas a usted y a su familia. Hermana Mine, levantaste tu mano, por favor. Hermanas, buenos días, qué gusto estar con ustedes a través de estos medios. Gracias, le doy gracias a Dios que nos ha facilitado esta manera para podernos ver, para estar en los estudios, en nuestras iglesias, para estar orando por todos los enfermos, por todas las personas que se nos han ido queridas. Pero Dios tiene sus planes, como dijo ahorita la hermana, Dios sabe quién se lleva y Dios sabe a quién deja. Yo en lo personal estoy agradecida en mi persona que dentro de lo que cabe estoy bien. Tengo una hermana que mi hermana mayor, que es cristiana y se está recuperando del COVID. Ahorita está en Cuernavaca, allá con su hija, pues allá le dio el COVID, pero gracias a Dios, Dios la ha librado. Estoy agradecida con Dios porque aunque no pudiera verla, porque pues sabía que no la iba a poder ver, pero he estado en comunicación con ella a través de su hija. Estoy muy agradecida con Dios. Y también estoy triste porque tengo una hermana muy querida que se llama Tenchita. Es cristiana, mas no asiste a nuestras iglesias. El año pasado me tocó acompañarla a llevar las cenizas de 2 de sus hijos. Uno murió aquí por COVID y otro en Monterrey. Fue muy triste ver cómo esa hermana y amiga querida pasaba por este sufrimiento. Ya hace cosa de un mes, pues se le enfermó otro hijo que vivía en Monterrey y estuve yo orando, llorando por ella y por mi hijo, porque la vi tan desesperada. Pero bendito Dios, que Él oyó nuestras oraciones y ya ahorita está salvo, ya lo dieron de alta. Tristemente su esposa, o sea, la nuera de mi querida hermanita Tenchita, murió. En menos de un año se le fueron 2 hijos, una nuera. Pero Dios sabe y Él tiene sus planes a quien se lleva. Han sido cosas muy duras que hemos tenido que pasar. Pero mi hermana Tenchita confía en Dios y sabe que es su voluntad. Bendito Dios que
dejado a su hijo que está en Monterrey y ya está bien. Y con eso estamos agradecidos porque sabemos que Dios tiene sus planes y tenemos que aceptarlos. Yo creo que para todas han sido meses, más de un año ya pasando por estas pruebas tan duras, pero confiamos que Él tiene sus planes y le agradecemos porque Él tiene un porqué de las cosas que a veces no entendemos. Señor, hermanas, gloria a Él. Amén. Gracias, hermana Mine. Que el Señor te siga bendiciendo grandemente a ti y a tu familia. ¿Y se escucha, hermana Fabi? Se escucha, Luzma. Muchas gracias, Luzma. Creo que hago las cosas al revés a veces. Sí, se escucha, hermana. Ok, muchas gracias. Hermanas, si alguien más tiene un agradecimiento al Señor, todas tenemos, pero que quiera compartirnos en esta hermosa mañana. Bien. Entonces, hermanas, yo sí les voy a compartir un testimonio de gratitud a mi Padre Celestial porque hemos estado confinados, ¿verdad? Hemos estado en nuestros hogares, hemos estado sin salir mucho. Yo le doy muchas gracias a mi Padre Dios porque no he visto a mis nietos, que es lo que más he extrañado en esta pandemia, porque ellos no viven tan cerca de mí. Pero le doy gracias a mi Dios con todo mi corazón porque Él ha guardado a mis 3 hijos con sus hijos también. Gracias a Dios porque mi hermana también pasó por una prueba difícil, mi hermana Delia, pero el Señor en su gran misericordia, en su poder y su misericordia tan grande que tiene para nosotros, está con ella, estuvo con toda la familia, reconfortándola a distancia, hermanos. Y es triste, hermanas, pero el Señor puso paz y gozo en nuestro corazón y así está obrando en el corazón de mi hermana día con día. Cada día mi hermana está más reconfortada por el Señor y por eso le doy muchas gracias a Dios en esta mañana. Si hay alguien más, hermanas, que quiera compartir y si no, le pedimos por favor a mi hermana Fanny termine este periodo de oraciones de gratitud, orando y dándole gracias al Señor por esto mismo. Por favor, hermana Fanny. Perdón, hermana, sí, hermana Fabi. Perdón. Muy Fabi. bien. Muy bien, pues vamos a orar para agradecer a Dios por pues todas sus bendiciones y por lo que hace en nuestras vidas. Amado Dios, te damos muchas gracias, mi Dios, porque sabemos, Señor, que nos amas, Señor, sabemos que nos cuidas y que en todo momento, Señor, tú estás pendiente de tus hijos, Señor, no cae una hoja de un árbol sin que tú lo sepas, Señor, aún cada cabello de nuestra cabeza está contado, Señor, tú lo sabes, Padre, y cuida, Señor, de tus hijos. Podemos verlo, Señor, y aunque a veces, Señor, por un poco de tiempo, dice tu palabra, nos permites pasar por prueba, pues sabemos también, Señor, que de esta manera, pues nuestra fe es probada, Señor, y que así como podemos escuchar estos agradecimientos, Señor, pues una vez que la prueba pasa, Señor, resulta en alabanza, Señor, y confiamos, Padre, que tus planes son buenos, que las decisiones que has tomado en cada vida, Señor, con cada una de nuestras hermanas que han compartido el día de hoy, pues son las mejores para nosotros, Señor, son las mejores decisiones, Señor, que si nosotros pudiéramos ver todo lo que tú ves, Señor, pues seguramente tomaríamos las mismas decisiones o quizás, Señor, te podríamos agradecer aún más, Señor, no cabríamos de gozo de saber que al ver todo lo que tú ves, pues es lo mejor, Señor. Ayúdanos a recordar eso, Señor, que lo que tú haces es bueno, lo que tú haces, tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, Señor, y que tú eres bueno, Señor, que nos amas y que tus planes se van cumpliendo, Señor. Amén. Y gracias por la vida de cada una de mis hermanas, por la fortaleza que has traído a sus vidas. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea con ellas, fortaleciéndolas, Señor, y ayudándolas a sentir ese gozo, esa paz, y también, Señor, a sentirse y saberse amadas, Señor, por ti y por tu iglesia, Padre. Te lo pedimos, Dios, y gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Gracias, hermana Fabi. Bien, hermanas. A continuación, hermanas, le damos una cariñosa bienvenida a nuestra hermana Diana, a nuestra amada hermana Diana que tuvo a bien acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias, hermana Diana, por aceptar nuestra invitación a compartir tu testimonio misionero con nosotros. Te damos una cordial y cariñosa bienvenida. Que Dios te bendiga y aquí estamos para escucharte. Pues muchas gracias por la invitación. Aquí está saludando a mi hija. Ya creció. Cada vez se parece más al papá. Y bueno, pues ya se va a retirar aquí. Un aguacate les está enseñando y ya va a pasar acá para acompañarnos. Pues muchísimas gracias por la invitación, hermanas. Y vamos a, déjenme poner rápido el cronómetro, porque si no, se me va aquí el tiempo. Bueno, pues, cronómetro. No te preocupes, hermanas. Estamos felices escuchando tu testimonio. Tómate el tiempo que necesites. Ay, gracias. Sí quiero poner el cronómetro porque quiero como abarcar varios puntos y pues a ver si me da tiempo de todo, la verdad. Y bueno, pues me invitaron para compartir de misiones y la idea era como animarlas a ofrendar y todo. Entonces voy a dedicar como unos minutos a este tema, para después entrar de lleno a un tiempo que me gustaría como compartir con ustedes, ¿verdad? Y bueno, pues les platico así como rápidamente, después de que nosotros estuvimos en Irak y en Turquía, pues ya llegó el tiempo de estar aquí en México y la verdad es que he visto que hay etapas, el misionero pasa por varias etapas, ¿verdad? Entonces quiero platicarles mi experiencia de cómo fue servir a Dios, pero fuera de México, porque eso también nos da como un panorama de a qué estamos ofrendando. Entonces, cuando el misionero se va a un lugar donde no conoce el idioma, sus gastos son muy diferentes a cuando estamos aquí en México. Y les voy a platicar rápidamente cómo se dividía nuestro presupuesto. Entonces, la mayor parte de nuestro dinero se iba a dos cosas: a la renta de la casa, porque pues rentábamos un departamento allá, y a las clases del idioma. El idioma nos costaba 9,000 pesos al mes con un ayudante de idioma, no en una escuela, porque en una escuela era todavía más caro. O sea, te puede costar como unos 35,000 pesos el idioma en una escuela, pero con un ayudante de idioma nos costaba 9,000 pesos. Cuando nosotros oímos esta cantidad, decimos, wow, ¿eso cuesta que el misionero adquiera el idioma? Sí. Y eso porque estábamos en un país pues no tan caro, ¿verdad? Hay lugares donde el idioma te tiene que tomar más de 2 años para poder alcanzar el idioma para ministrar a otros. Recuerden que la meta del misionero no es nada más como llegar y ya. Ya, pues ya está allá y ya. O sea, es hacer discípulos. Entonces, no solamente se trata de adquirir el idioma para ir al mercado y al banco y hacer un contrato de internet. No, la meta de nuestro idioma es alcanzar un idioma ministerial. O sea, que podamos tener un lenguaje tan bueno y tan profundo que podamos orar, defender nuestra fe y ministrar a otros. Entonces, no nada más es como, ay, hermana, pues baje una aplicación de Duolingo que cuesta como $5 y ya. No, o sea, júrenlo que nosotros lo hicimos, pero ese tipo de idioma, o sea, tiene un tope. Y nosotros como misioneros necesitamos rebasar ese tope porque hay principios bíblicos que necesitamos explicar, hay dudas que la gente del contexto islámico tiene respecto a Jesús, la fe y la Biblia, que no vamos a aprender con Duolingo, ¿verdad? Que no vamos a aprender desde una aplicación de un celular. Entonces, el idioma y la renta de la casa era lo más caro en lo que se nos iba el presupuesto. Lo tercer más caro que tiene que vivir un misionero en el extranjero son los trámites. Cada año gastábamos hasta 80,000 pesos en puros trámites, apostillados, cartas notariales,
traducciones certificadas, todo ese tipo de cosas que los gobiernos piden, porque no es algo así que tú digas, pues yo lo hago aquí, y pues no, ¿verdad? O sea, tienes que pagar firmas, sellos y cosas notariadas. Entonces, eso cuesta. Y era interesante porque, déjenme les platico que cuando nosotros llegamos a levantar finanzas, una iglesia en Estados Unidos nos dio una ofrenda fuertísima. Y yo dije, wow, ya con esto amueblamos la casa en el extranjero. Y llegamos, se vence la visa de turista a los 90 días. Empezamos los trámites para poder como extender nuestra visa y tener la residencia. Y me impresionó cómo tuvimos que vaciar la cuenta. Esa ofrenda sí que parecía como súper estrafalaria, desapareció en 3 trámites y fueron los trámites claves que hicieron que nos extendieran la residencia por 1 año. Y solamente era por 1 año. Entonces, para mí fue así un shock porque dije, wow, pues ya no tuve muebles. Y así estuvimos viviendo un tiempo, sin muebles, sin sillón, y era incómodo. O sea, no les voy a decir que era así como, ay, era qué padre, porque no tengo ni dónde dormir, ni dónde acostarme, ni dónde sentarme, ni dónde estudiar el idioma. No, la verdad es que sí era un poquito cansado. Entonces, cuando nosotros ofrendamos a misiones, sobre todo para los obreros que están en el extranjero, no crean que el dinero se les va en ropa, viajes, comida, o sea, no, en realidad el dinero se va en las rentas, porque pues una renta, si en México a veces la renta es cara, pues cuánto más en una moneda extranjera. En la primera etapa del misionero, pues se va en idioma, en idioma se te va todo el dinero, y certificados, trámites, y a veces hasta teníamos que gastar en paqueterías de emergencia, ¿no? Así de que, híjoles, falta este papel. Y pues una persona en México nos hacía el favor de ir y buscar allá en el registro X papel y pagar una mensajería privada de emergencia para que nos llegara lo más rápido que se pueda. O sea, se va el dinero en trámites. ¿Por qué? Porque las visas y las residencias es un proceso costoso. Entonces, en estas 3 cosas se nos iba el dinero. Y llegábamos a entender por qué o sea, la clave de sobrevivir en el extranjero era el contentamiento. No porque nuestro dinero, ya no me compré la ropa, ya no fui al cine. No, no, no. O sea, eso lo vivíamos, o sea, muy de vez en cuando. En realidad hay contentamiento en nuestro corazón porque entendíamos que esas eran las cosas que necesitábamos para la permanencia, pero, por ejemplo, no había presupuesto para enfermarse, no había presupuesto, pues obviamente para ropa. 1 año entero estuvimos todo en bicicleta y a pie porque no teníamos ni siquiera el presupuesto para viajar en camiones o en tren. Entonces, cuando yo comparto esto, le da como un panorama a la gente. ¿Por qué estamos ofrendando? ¿Por qué aumenta el presupuesto de un misionero en el extranjero a un misionero en México? Porque a veces pensamos, pues en el extranjero, qué padre, pues han de vivir mejor. Y la verdad es que no. O sea, yo se los digo, yo he estado en ambos campos y un misionero puede vivir más dignamente en México que en el extranjero. En el extranjero tienes que conseguir la renta más barata, todo lo más barato y vives una especie de pobreza, pero al estilo Europa. Entonces, no crean que porque estamos allá vivimos mejor que en México, para nada. Pero una vez que regresamos a México, también las iglesias tienen esta idea de que, bueno, pues ya están en México, no necesitan ofrendas. Y pues déjenme decirle una cosa, nosotros tenemos que pagar gasolina, tenemos que pagar estudios de mi hijo, porque aunque estudien en casa los hijos de los misioneros muchas veces, se necesita materiales, se necesita libros, se necesita pagar el internet. Entonces, nunca va a dejar de haber necesidades muy básicas para incluso hacer el trabajo para Dios, ¿verdad? Entonces, quiero compartirles 3 cosas. Bueno, yo una vez leí un libro que se llamaba Tu fe y tus finanzas y me gustó muchísimo esta frase que dice que el cristiano vive 3 conversiones. Todo cristiano tiene que pasar por 3 conversiones. La primera conversión es, ¿cuál creen? Bueno, pues la del corazón, ¿verdad? La primera conversión es la del corazón. La conversión del corazón ocurre cuando decimos, pues soy pecador
y necesito de Cristo, entonces Jesús, ven a mi corazón, entra en mi vida y cámbiame, ¿no? Porque soy un pecador. Entonces esa es la primera conversión. La segunda conversión es la conversión de la mente. Entonces, esta ocurre cuando le creemos a Dios. Entonces, hay muchas personas que ni siquiera han vivido la conversión de la mente. O sea, están ahí en la iglesia, pero batallan mucho en creerle a Dios, en creer su identidad en Cristo, en aumentar su fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no han vivido esta conversión de la mente. Y por eso también Pablo nos instaba en la Biblia que renováramos nuestra mente, porque esto es parte de la adoración que agrada a Dios. Entonces, renovar la mente es la conversión de la mente. Entonces, tenemos la conversión del corazón, que es cuando entendemos que necesitamos de Jesús y somos pecadores. La conversión de la mente, cuando entendemos cómo creerle a Dios y quién soy en Cristo. Y la tercera conversión es la del bolsillo, cuando hemos entendido que todos nuestros recursos son para Dios, vienen de Dios y regresan a Dios. Entonces, este ciclo de nuestros recursos viniendo de Dios, dando para Dios y regresando todo este ciclo a Dios, bueno, es lo que realmente nos permite experimentar, decir que todo viene de Dios y todo es para que Él lo use, ¿verdad? Entonces, esta frase me encantó de este libro, las 3 conversiones. Entonces, esto es lo que yo quería compartirles. Ay, me da a veces picor en la garganta. Esto es lo que quería compartirles, ¿verdad? En un principio de las necesidades, ¿verdad? De los misioneros. Quiero compartirles también dos testimonios. El primero es, teníamos allá en Turquía un líder que ya tenía muchos años allá en el campo, y nosotros veíamos que pues ellos al principio de su ministerio tuvieron muchas carencias y la verdad es difícil, es como una carga extra para el misionero servir con muchas carencias. Pero les doy una buena noticia. Uno como misionero aprende a ir al Señor, a tomarse el Señor para encontrar contentamiento, ¿verdad? Y no caminar en el ministerio así como con queja, sintiéndose lastimados, sintiéndose que la iglesia los abandonó, sintiendo que, o sea, el mundo me lo debe porque yo dejé todo para servir, o sea, no. Eso incluso es un síntoma de un misionero, un pastor que está lastimado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se le ha dado un debido cuidado, porque la gente no ha visto por sus necesidades, porque a final de cuentas tenemos que tener en cuenta que tanto misioneros como pastores tenemos un llamado levítico y el Señor estipula que los levitas se sostenían del resto del pueblo, ¿verdad? O sea, el pueblo era como parte del pueblo, tenía que sostener este llamado levítico, ¿no? Entonces, mucha gente a veces piensa, ay, pues que se consigan un trabajo real, ¿no? Pero, ¿qué crees? Es un trabajo real, porque los psicólogos también cobran por escuchar a las personas. Hay personas que tienen trabajos que hasta parecería como muy absurdos y tienen un mejor salario. Entonces, no creas que no es un trabajo real, ¿verdad? Es un trabajo y como dice Pablo, nosotros incluso trabajamos doble porque nos damos a las personas, pero también sabemos trabajar con nuestras manos, ¿verdad? Y bueno, eso es también parte de lo que implica que muchos misioneros tienen plataformas, que quiere decir que tienen doble ocupación. Pero les voy a decir una cosa, eso es un arma de 2 filos, porque yo lo viví. Yo viví un tiempo, cuando estábamos en Turquía, yo tuve un tiempo, un trabajo para la Cámara de Comercio y yo era traductora del turco al español y le ayudaba a varias empresas a consolidar ventas y a cerrar negocios. Y esto implicaba pues que yo tenía que trabajar todo el día, porque también tenía que aprovechar el uso horario entre Turquía y Chile y Argentina y otros países donde hacíamos este tratado. Para cuando yo llegaba a mi casa, yo salía a las 7 de la mañana y regresaba a las 8 de la tarde y yo ya no tenía ni energía, ni ganas, ni cabeza para pensar en el ministerio. Simplemente yo nada más ya quería llegar a mi casa y descansar y ya encerrarme y no saber nada de nadie. Entonces, en un lapso como de un mes,
yo me di cuenta de que todas las relaciones que había construido en 2 años, pues se perdieron. ¿Por qué? Porque yo ya no tenía tiempo de hacer el ministerio, que era realmente lo que habíamos ido al otro lado del país. Entonces, ahí me di cuenta de que es peligroso, o sea, esperar que el misionero se sostenga en el extranjero es muy peligroso porque es como mandarlo, pero para que sea un migrante más, no un obrero de Dios. Entonces, déjenme decirles que hay muchos misioneros también que hemos visto en el extranjero que al momento de sentirse abandonados por sus iglesias o baja muy significativamente el apoyo económico, pues se consiguen un trabajo. Y claro que lo podemos encontrar, o sea, no les voy a decir que es difícil, al contrario, es mejor pagado y te va mejor. Pero si no fuéramos misioneros, yo les apuesto que estaríamos allá fácilmente. Y lo que sucede es que de este lado del mundo, la gente se queda con la idea de que ser misionero en el extranjero es muy difícil para alcanzar almas para Cristo, pero la realidad es que esos misioneros que consiguieron el trabajo no pueden, o sea, no se dan abasto entre trabajo y ministerio. Entonces, está en nosotros como pueblo de Dios no esperar o no arrojarlos como, pues órale ya, consíguete un trabajo por allá. No lo hagamos, porque debemos también de honrar el llamado levítico que Dios les ha dado. Entonces, esas son como las diferentes etapas, ¿verdad? Que puede pasar un misionero en el extranjero. Y les platicaba de un testimonio. Cuando estábamos allá en Turquía, un líder de nosotros tenía una hija y pues ella ayudó a unas vecinas a hacer su mudanza y ya después en la noche dijo, ay, yo siento que me desgarré o como que me jalé o no sé, me duele mucho la pierna. Voy a la enfermería y fue y la enfermera dijo, ah, eres extranjera. Sí, dijo, ah, te voy a poner una inyección para que se te desinflame la pierna. Y no sabemos si la enfermera lo hizo adrede, ¿verdad? Pero yo casi creo que sí fue así. La enfermera le hizo una muy mala aplicación de la inyección a esta muchacha y la muchacha en el momento dijo, ay no, siento como dormida mi pierna, o sea, no la siento. Pero pensó como, bueno, ha de ser el efecto de la medicina. Y conforme fueron pasando los días y pasando los días, pues la muchacha no sentía su pierna. Al final de la semana fue ya un especialista y el especialista le dijo, bueno, es que te inyectaron mal y pues perdiste tu pierna. Entonces, esta familia vivía con un presupuesto sumamente limitado. Entonces, lo que hicieron fue pedir ayuda a una red de iglesias para poder empezar a pagar los tratamientos para que la muchacha recuperara su pierna. ¿Qué quiero decirles con esto? Y bueno, como esta historia, hay muchas historias de misioneros que en realidad la enfermedad salió de su presupuesto. O sea, a veces tenemos esta idea de que, no, pues el misionero, pues que viva con lo que se le da y punto, ¿no? O sea, que tengan contentamiento. ¿Y qué creen? Sí lo tenemos. El problema está cuando pasan situaciones que ya no estaban ni en nuestro presupuesto ni en nuestros planes, como este tipo de enfermedades. También tenemos el caso de unos amigos muy cercanos que él tuvo que pasar una cirugía de emergencia de la columna porque perdió toda movilidad súbitamente. Entonces son gastos que si aquí en México son caros, cuando te pasan en el extranjero no puedes trasladar así como, ay, pues agarre un avión, hermano, y véngase acá al seguro. Pues no, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de situaciones que desafortunadamente pasan porque este cuerpo caído mortal pues se va a enfermar, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser conscientes que hay una etapa de los misioneros que cuando se les acabó la juventud, pues empiezan a pasar por situaciones de enfermedad y tenemos que ver por ellos, tenemos que ver por su salud, porque al final de cuentas ellos ya dieron sus mejores años para el Señor y nosotros como misioneros no pensamos, ay, pues ya serví a Dios de los 20 a los 30, pues ya me estoy acercando a mis 40, déjame ya empezar como a buscar un trabajo y empezar a juntar para la herencia de mis hijos. La herencia de nuestros hijos es Cristo mismo, ¿no? Entonces, yo les animo, ¿verdad?, a que entiendan las etapas de los diferentes misioneros a los que ustedes apoyan, por los que ustedes oran, y estar conscientes de que entre más tiempo los misioneros han pasado en la obra del Señor,
más tenemos que sostenerles en oración. Su salud ya no es igual. Yo veo cómo hay lugares donde de verdad, o sea, el clima está diseñado para que la gente, conforme pasa el tiempo, pues sufra más en ese clima, ¿no? Entonces seamos conscientes de todo lo que conlleva este tipo de retos para los misioneros. ¡Ay! No sonó el cronómetro, hermanas. Qué mala onda. Con razón, yo decía, ay, ya sentí que tuve mucho tiempo. No te Bueno, apures, Diana, está bien. Bueno, pues esta es las 3 cosas que quería compartir respecto a animarles para la ofrenda misionera, ¿verdad? Estar conscientes de que no nos la gastamos en ropa, en viajes, en comida. Tenemos necesidades diferentes, sí, porque servimos en lugares diferentes. Y otra cosa es que, pues, aquí en México, mi esposo y yo, cuando éramos solteros y también casados, hemos servido mucho tiempo en México y la verdad es más fácil hacer misiones aquí en México por una sencilla razón, porque pues aquí hay más pobreza. Entonces, aquí hay comunidades indígenas, aquí hay gente con mucha más necesidad. Entonces, la iglesia da como esa mano, o sea, es el rescate de esas necesidades de las personas. Es más fácil sentir como que, llevo la despensa, llevo ropa, vamos a llevar juguetes, vamos a llevar Origami América, y nos sentimos como que, wow, realmente estoy haciendo la obra de Dios. Pero ¿qué hay de esos países como Europa, donde todo se los da el gobierno? Entonces, ¿qué le queda al misionero para hacer? Si los planes sociales del gobierno son mucho mejores de lo que la iglesia puede ofrecer. Entonces ahí nos damos cuenta de que hay campos más difíciles que otros. Y entre más acomodado sea el país donde Dios llama a los misioneros, aparentemente la gente no necesita a Dios, pero sí lo necesita, nada más que lo está buscando en lugares equivocados, como la nueva era, el gnosticismo, el ateísmo, las filosofías como el budismo, el hinduismo. Yo quiero preguntarles una cosa. ¿Cuál creen ustedes que sea la fuerza evangelizadora más fuerte del mundo? O sea, ¿quién es la cultura y la religión que más evangeliza en todo el mundo? ¿Cuál creen que sea? El budismo. Muy bien, muy bien, muy bien, hermana Fabi. De Fabi dice el Islam. Les voy a explicar esto. La misionología dice que la fuerza evangelizadora más grande del mundo es el budismo y el hinduismo. Ahora, ustedes van a decir, ay, ¿cómo crees? A mí nunca me ha venido a tocar un hindú con su Biblia en la mano. No, no lo van a hacer, pero yo les voy a preguntar, ¿cuántos centros de yoga conocen en su ciudad? ¿1? ¿Hay un centro de yoga en su ciudad? ¿O 2? No, miles, miles. Es más, yo les apuesto que hay cristianos que los practican y ni saben qué es. Bueno, esta es la fuerza evangelizadora más grande del mundo, porque incluso su filosofía, sus prácticas, todo ha permeado tanto nuestra cultura que ya ni lo vemos malo. Es más, no pensamos que eso tiene que ver con el hinduismo. Pensamos que tiene que ver con el ejercicio, la postura, la respiración. Entonces ahí te das cuenta, ¿cómo es que una filosofía, una práctica del otro lado del mundo nos llegó aquí, a tu ciudad? Pues es por eso, porque los hindús y los budistas son la fuerza evangelizadora más grande del mundo. El Islam no puede ser porque como está muy fuerte cada vez el feminismo y ver una mujer con velo es totalmente reprobable para las ciudades, para los países ultra radicales. ¿Cuáles son estos países? En América hispana, pues es Argentina y España. Si tú no eres feminista en estos países, te linchan, ¿verdad? Entonces, el Islam no puede ser porque no tiene cavidad en una sociedad tan posmoderna, tan permeada del feminismo como lo es ahora. Entonces, pero en cambio el budismo y el hinduismo sí lo es, porque todo tiene que ver con ser positivo, la ley de la atracción, decretar prosperidad, y todas estas ondas vienen de allá. Entonces, si tú las has visto, conoces a alguien que las practica, pues qué increíble porque las abrazaron y sin tener un misionero del hinduismo, ¿verdad? Ahí en su colonia. Entonces, bueno, estas son como
en resumen, este es todo el panorama que yo les quería dar. No sé si tengan dudas o preguntas antes de pasar a los últimos 15 minutos de la meditación que les quería dar. ¿No? Bueno, pues les voy a compartir, así es, incluso hay clase de yoga para los niños, pero si tú invitas a un club bíblico, a las personas te ven así como, ay, no, es que eso, nosotros somos católicos o así. Pero si tú invitas a una clase de yoga a los niños, se llena, ¿verdad? Porque la gente piensa que incluso eso los relaja. Bueno, les voy a compartir rápidamente una pantalla para mostrarles una imagen. Nada más que estoy viendo cómo se comparte. Compartir, aquí está. Solo el anfitrión puede compartir, ok. Ok. Creo que no les voy a poder compartir. Si gustas intentarlo de nuevo, creo ya le puse ahí. Muy bien, muy bien. Documentos, pantalla. Aquí está, gracias. Sí, muy bien. Comenzar ahora. Muy bien. Bueno, hermanas, pues déjenme les platico rápidamente que todo mi tema de misiones, pues ya terminó ahí, ¿verdad? Pero no quería irme sin dejarles, sin compartirles esta imagen. Y voy a dar una meditación, espero no extenderme más, y que puedan ustedes como también analizar, ¿verdad? ¿Dónde estará esto? Vista, cuadrícula. Uy, ¿cómo se ve? Bueno, vamos a ver si la podemos ver así. Ahí la ven ustedes, ¿verdad? ¿Sí la ven? Sí. Bueno, si se fijan, es como un ciclo de estaciones y empieza con el invierno y después sigue la primavera y después el verano y después el otoño y después el invierno. Entonces, quiero que vayamos al pasaje de Eclesiastés. Vayan abriendo ahí sus Biblias, de favor. En el versículo de Eclesiastés 3. Vamos a Eclesiastés número 3. Y vamos a ir al capítulo del 1 al 9. Pero fíjense que yo lo voy a leer aquí, en donde está aquí la imagen mostrándose, aquí yo lo voy a leer, ¿vale? Entonces dice así: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el sol, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y uno para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse. Casi como lo que estamos viviendo ahorita en la pandemia, ¿verdad? Donde ahorita no es tiempo de estarse ni reuniendo ni abrazándose, es un tiempo para apartarse. Dice así: un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar y un tiempo para botar, un tiempo para rasgar y otro para enmendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y para odiar, un tiempo para la guerra y otro para la paz. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero el ser humano no ha podido comprender todo el alcance que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo
porque son un regalo de Dios. Entonces, hermanas, yo quería compartirles que en nuestra vida, tanto en la vida con Cristo como sin Cristo, pasamos por diferentes estaciones. Y la primera estación, pues ya sabemos que es la primavera. La primavera es un tiempo de oportunidades. Después de la primavera, viene el verano. El verano es un tiempo donde todas estas oportunidades toman mucha más fuerza. Es un tiempo donde podemos continuar, ¿verdad? Con esta, como dicen por ahí, buena racha. Pero así como lo dice Eclesiastés, hay un tiempo para todo. Va a haber un tiempo donde todo nos va a ir bien y como ahorita lo que vivimos en la pandemia. Y yo lo relaciono mucho con lo que se vivió en todo el 2020 porque definitivamente teníamos un estándar de comodidad muy alto y creíamos que nos iba a durar toda la vida o no sé cuánto tiempo. Pero el punto es que la pandemia nos vino a demostrar que nos agarró a todos el invierno de la vida totalmente desprevenidos. Fuimos como esos animales perezosos, ¿verdad? Que no hicieron sus reservas para el invierno. Y así como lo dice Eclesiastés, no hay nada eterno. O sea, los tiempos buenos no son eternos, pero tampoco los malos. Entonces, la primavera es ese tiempo donde todo te va bien, pero también hay muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque acuérdate que terminó el invierno y el invierno es exactamente el tiempo donde mejor nos prepara Dios el corazón, el carácter, nuestra vida espiritual incluso. Entonces, todas estas cosas buenas que suceden, tenemos que hacernos hábitos para que no se termine, ¿verdad? Cuando venga el invierno, las oportunidades. Entonces, primavera y verano es un tiempo de oportunidades, pero también es un tiempo para hacernos de hábitos. Es un tiempo para invertir y como todo verano, pues también es un tiempo de plagas, ¿verdad? Entonces, de lo que nosotros hagamos en verano depende cómo vamos a sobrellevar el otoño y el invierno. Yo aquí les pongo esta diapositiva donde dice pues cuáles son las características, cómo disfrutar nuestro entorno en cada estación, pero me voy a brincar hasta el versículo que dice aquí en Mateo 9:17. Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros, los fariseos? Y Jesús respondió, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras que festejan con el novio? Por supuesto que no, pero si un día el novio muere, entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría componer un vestido viejo con un vestido nuevo? Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para reservar a ambos. ¿Qué quiere decir esto, hermanas? Que cuando estamos pasando por los buenos tiempos, hay que disfrutarlo, porque también recibir las bendiciones de Dios nos hace tener fuerzas para cuando ya no van a estar esas bendiciones. Eso es lo que quiere decir Jesús con la ilustración del novio, ¿verdad? Pues que hay un tiempo para estar de ayuno, pero también un tiempo para estar de baile y de gozo con el novio. Y cuando Jesús menciona la parte del vino nuevo y el odre nuevo, quiere decir hábitos. Entonces no podemos tener nada más, no podemos tener vino nuevo en recipientes viejos. Y esto quiere decir el verano de la vida. O sea que tenemos que hacernos de hábitos que vayan de acuerdo a la estación que estamos viviendo, que vendría siendo en este caso el verano, ¿verdad? Ay, se me fue la pantalla. Espérenme. Compartir pantalla. Ok. Entonces, hasta aquí ya llevamos la primavera y el verano. Ahora vamos a ver qué tiene Dios para nosotros en otoño. Entonces, el verano también, pues, es el tiempo de hacernos de hábitos. Hay temporadas en tu vida donde es más fácil tener hábitos buenos, hábitos saludables, y este es el tiempo donde tú tienes que construir esos hábitos porque te van a preparar
para el otoño, ¿verdad? Entonces, en otoño, vamos a ver aquí, las características, pues es la culminación y empieza el declive de una etapa de tu vida y es una época de madurez. El otoño también es un tiempo donde tú te vas a ver reflejado la suma de tus hábitos. Y la otra cosa que podemos ver en esta estación es que debemos revisar nuestras semillas, ¿verdad? Para ver qué tenemos en nuestras cosechas. ¿Y cuáles son nuestras semillas? Bueno, las semillas son las relaciones familiares, laborales, tus talentos, tu vida espiritual, tu fe, o sea, todo eso son tus semillas. ¿Y qué tiene Dios para nosotros en otoño? Dice así, Gálatas 6:9, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Así que no se cansen de hacer el bien a su debido tiempo, cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, hagamos el bien a todos. Esto es lo que Dios tiene para nosotros en otoño. Y bueno, esta es una foto de cómo se ve el invierno en Querétaro, porque está muy, muy desierto. No es como el invierno allá de Chihuahua, que vas a la sierra y hay nieve. Aquí más bien parece como un llano seco. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene para nosotras en invierno? Dice así, tierra, no tengas miedo. Bueno, aquí les voy a invitar a ustedes a leerlo. En el pasaje está en Joel, versículo 2. Vamos todas al libro de Joel, de favor. Joel, versículo 2, del versículo 18 al 27, por favor. 18, 27. ¿Alguien que quiera leernos este pasaje, de favor? Listo. ¿Alguien? Si no, al 27. 2:18 sí, al 27. así Ok. es. Muy bien, dice así. Entonces el Señor se llenará del celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. El Señor responderá a su pueblo, yo les enviaré grano, vino nuevo y aceite y se saciarán de ello. Y nunca más los entregaré al oprobio entre las naciones. Al ejército del norte lo alejaré de ustedes y lo echaré a una tierra árida y desolada. Su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Y ascenderá su hedor y subirá su fetidez porque ha hecho cosas terribles. No temas, oh tierra, regocíjate y alégrate porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman bestias del campo porque los pastos del desierto han reverdecido. Porque el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido en abundancia. Hijos de Sión, regocíjense y alégrense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la lluvia temprana para su vindicación. Y les ha hecho descender la lluvia temprana y la tardía, como en el principio. Y las eras se llenarán de grano y las tinajas rebosarán de vino nuevo y de aceite virgen. Entonces los compensaré por los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes. Tendrán mucho que comer y se saciarán y alabarán el nombre del Señor su Dios, que ha obrado maravillosamente con ustedes y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Y sabrán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor su Dios y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Así es. Y quiero animarles, hermanas, si ustedes dicen, no, pues yo ahorita me encuentro en un invierno y siento que estoy seca, que mi fe está muy confundida porque pues tanta pérdida que nos trajo la pandemia me provocó confusión, me provoca hasta orar con frustración. Si tú realmente estás pasando por el invierno, quiero decirte que esta es la palabra de Dios para tu vida. Y el Señor dice aquí en su palabra que un día la lluvia va a regresar. Y esa lluvia, así como
tú la viviste en la primavera, es la muestra de su fidelidad. El grano volverá. Y el Señor dice, les devolveré lo que perdieron y alabarán al Señor. Y a veces podemos pensar, Señor, pero es que se me murieron todos mis familiares, se me murió tanta gente, perdí tanto, el negocio quebró, ¿cómo me vas a devolver eso? Bueno, Dios conoce perfectamente qué bendiciones necesitas, en qué presentación las necesitas y cómo van a llegar. Y cuando llegue ese momento vas a decir, yo pensé que nunca iba a poder estar mejor. Y ahora me doy cuenta de que el Señor, como dice el versículo 27, vas a saber que Dios está en medio de ti, porque así es Él está en medio de nosotros que somos su pueblo. Y yo soy el Señor tu Dios, y no hay otro, y no serás avergonzada. Yo sé que mucha gente pasó por muchas cosas muy difíciles en la pandemia. Yo le decía a mi esposo, no cabe duda de que la pandemia fue el invierno de la vida que agarró a todo el mundo desprevenido, porque el gozo del pueblo del Señor estaba ya en otra cosa, ya no estaba en el gozo del Señor, ya habíamos puesto nuestro gozo en otra cosa. Y no era para menos, la verdad, porque vivimos en una era tan digital. Antes, para vivir o dejarte deslumbrar por las cosas del mundo, era porque te tenías que rodear de pura gente del mundo. Pero ahora como cristianos nos dejamos deslumbrar porque veíamos cosas en el internet, veíamos en las fotos de las redes sociales y era mucho más fácil dejarse deslumbrar. Y de pronto hasta el mismo pueblo de Dios dejó de poner su gozo en el Señor y empezó a poner su gozo en el estándar del mundo. Entonces, no es extraño que hasta los cristianos vivimos esto. Ahora, déjenme decirles una cosa. Todas las personas que perdimos una persona en esta pandemia por el COVID o sin el COVID, como quiera Dios se los iba a llevar, déjenme decirles una cosa. Si ellos estaban en Cristo, ellos están en un lugar mucho mejor que el que pueda ser aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra esperanza. Pero si tú perdiste un familiar que no tenía Cristo y de verdad te duele, ¿dónde está su eternidad de esa persona? Con más razón debemos ser parte de la fuerza misionera. Porque yo conozco mucha gente que ya se cansó de hablarle a sus familiares, pero quizá Dios va a poner a otra persona que ya no venga de su familia para que entonces ablande ese corazón y escuche. Y con más razón debemos ser parte de la obra misionera, aquí en México, en otras ciudades, en otras partes del mundo, porque al final de cuentas tenemos que ver el mundo con los ojos de Dios. Y donde se está moviendo algo en el mundo, ahí Dios está trabajando. ¿Por qué? Porque quiere que la gente se convierta en voltea a Él, se reconcilie con Él y Él también quiere regresar pronto por su pueblo. Entonces queremos hoy terminar esta meditación sabiendo estas tres cosas, ¿no? Uno, que podemos estar en diferentes estaciones de la vida. Hay gente, déjenme decirles que hay gente que la pandemia le cayó como anillo al dedo, porque conozco personas que por su trabajo rara vez veían a sus hijos, rara vez estaban en sus casas y parecería que la pandemia trajo cosas muy buenas a su vida. Hay gente que dice, no, lo perdí todo en la pandemia. Entonces, puede haber gente que esté en la primavera o en el verano de su vida, a pesar de que fue un año difícil para mucha gente. Y hay gente que sí, efectivamente, la pandemia fue un invierno muy duro para sus vidas, con mucha pérdida, con mucha confusión. Pero en ambos escenarios el Señor es fiel y en ambos escenarios, te haya ido bien o te haya ido mal, o tengas a salvo a toda tu familia con 0 contagios y 0 muertes, en ambos escenarios el Señor dice que volverán las lluvias. Así como vinieron en el invierno, van a regresar y el grano volverá. Y tú volverás a alabar al Señor y el Señor podrá restituir todo lo que pensamos que estaba perdido. Y yo las veo a ustedes, mujeres que sufrieron mucho a través de esta pandemia, diciendo eso. Ustedes ahorita piensan que no van a poder estar mejor más adelante, pero el Señor dice todo lo contrario a través de esta palabra que Él nos trae en este pasaje aquí en Joel. Y bueno, pues yo deseo, ¿verdad? Yo deseo que el Señor
mueva nuestros corazones. Y con esto voy a terminar. La palabra de Dios dice en Apocalipsis que cuando se estaba preparando el escenario final para que el Cordero ya fuera revelado en toda su gloria y se abrieran todos los sellos, el Señor permite que se vaya preparando este escenario final con sellos y trompetas. Y el cuarto sello, el Señor le da la autoridad al ángel de la muerte de pasar con pestes y enfermedades a la tierra para llevarse un cuarto de la población. Entonces, hermanas, si nosotros tuviéramos una línea de tiempo y viéramos en dónde estamos parados, estamos como paradas a la mitad de los sellos que necesitan abrirse para que regrese Jesús. Entonces, no debemos de bajar la guardia, debemos ser como esas novias que esperaron al novio con lámparas encendidas y no estaban como pensando que iba a tardar tanto que cuando llegó las agarró totalmente desprevenidas. No seamos así. Y yo siempre le he dicho al Señor, Señor, este es mi temor. Hay etapas en mi ministerio donde digo, ay, ahora sí, que el Señor venga mañana porque me agarró trabajando. Pero hay etapas en mi vida donde me encuentro, me siento tan lastimada que digo, no, Señor, no regreses mañana porque no estuve trabajando, no estuve haciendo eso que dice tu palabra. No fui esa mujer que esperó al novio con la lámpara encendida. Entonces, que el Señor nos agarre preparadas y con lámparas encendidas y con corazones bien fortalecidos, porque el Señor nos ha llenado de promesas y su espíritu nos habla tanto de Él y de su presencia que no podemos darnos el lujo de sentirnos como víctima. Eso es para los del mundo, porque ellos no conocen esta esperanza. Ellos abren la Biblia y aunque quisieran entenderla, no pueden. Pero eso es para el mundo, pero no es para las hijas de Dios. Entonces yo les animo a que no bajen la guardia, a que no dejen de involucrarse en la obra misionera y que entiendan, ¿verdad? Como se los dije al principio, en cómo se distribuyen nuestras ofrendas. O sea, no estamos ofrendando para que otro viva con lujos que yo no tengo. No, no es así. En realidad, estamos haciendo la obra del Señor y cada uno va a dar cuentas al Señor de su trabajo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Algo que quieran compartir? Yo deseo felicitarte, Aslan. Ese es un error que tenemos como miembros de la iglesia, ¿verdad? De que siempre decimos, ¿por qué ellos no quieren trabajar en nuestro país si es muy grande la necesidad también en nuestro país? Y hoy que oigo tu testimonio, vuelvo a decir, gracias, Señor, por los obreros que tú tienes, porque tú los tienes en un lugar donde tú los llevas, porque no somos nosotros, sino es nuestro Dios el que los lleva. Dios te bendiga mucho, es un gusto, un placer conocerte y entender la obra misionera. De veras, estoy consternada, pero de emoción. Dios te siga bendiciendo. Amén. Ay, pues gloria a Dios. ¿Alguna hermana que quiera compartirnos en qué estación se siente? Si está saliendo del invierno, algo que quieran compartirnos. Pues Diana, tú conoces un poquito, bueno, como amigos, ¿verdad? Hacia dónde Dios también nos ha llevado y que pues a veces digo que la primavera duró muy poquito y seguimos en el invierno, en el que apenas, como decías, ya empezábamos a disfrutar algo, pero de repente otra vez se vino el invierno y gracias a Dios porque pues Él te ha usado grandemente en esta mañana y que cada una de nosotras pues pueda arder ese deseo en nuestro corazón de seguir sosteniendo fielmente, pues no a uno, sino a todos los misioneros que Dios nos ha permitido conocer para seguirnos manteniendo fieles a Él primeramente. Gracias, hermosa. Dios te bendiga. Pues gloria a Dios. Bueno, hermanas, pues vamos a terminar con una oración.
Y muchísimas gracias por esta invitación. Cierren sus ojos. Gracias te damos, Jesús, porque tu palabra, Señor, tu palabra es esperanza, es fuente de toda esperanza, Señor. Y gracias porque podemos correr a ella y encontrar, Señor, cómo son los pensamientos de bien que tú tienes para nuestras vidas. A veces cuando leemos ese pasaje de que tú tienes pensamientos de bien para nosotros, pensamos que tus pensamientos son como los nuestros, pero son mayores, son mejores, Señor, porque van a ser eternos, van a tener una repercusión eterna, Señor, para tu gloria. Te pido, Padre, que bendigas a cada una de mis hermanas que hoy se conectó aquí, que sigas guiándoles, Señor, de ese invierno a pastos frescos, como es el salmista, Señor. Llévales, Padre, a ese tiempo donde todo cambiará, donde todo será bueno, Señor, porque desafortunadamente vemos, Señor, tu bondad de una forma más clara cuando todo está bien. Pero ayúdanos, Señor, a ver tu bondad, tu fidelidad y tu poder cuando nada está bien, cuando todo está mal y sentimos que no solamente estamos en un invierno, sino en un invierno con tormentas. Sé tú, Señor, con todas mis hermanas, Señor, que en este momento tienen un corazón quebrantado, Señor. Que seas tú, Señor, el que las levante. Que seas tú, Señor, el que las rodee de los recursos o las personas o los momentos, Señor, que levantarán su fe. Gracias, Padre, por esta invitación y síguenos hablando, Señor, en el resto de nuestro día, Señor, porque tú siempre, Señor, siempre estás hablando y enséñanos a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanas, muchas gracias, hermana Diana, por compartir con nosotros este testimonio tan hermoso. Fue de gran bendición escucharte, que el Señor te siga bendiciendo, te bendiga poderosamente en el extendimiento de su reino. Que Dios te guarde, guarde tu familia, tu esposo, tus hijos y de alguna manera seguiremos apoyándolos como se necesita hacerlo, que el Señor ponga en nuestro corazón el deseo de hacerlo, lo tenemos, pero hacerlo, hermanos, más como debemos de hacerlo, porque la necesidad para los misioneros es grande y es necesario, porque ellos están ganando almas para Cristo, nosotros no podemos estar allá y ellos lo están haciendo, entonces lo que necesitamos es apoyarles con nuestras ofrendas y con nuestras oraciones. Hermana Erika, ¿nos haces el favor de orar por la hermana Diana y su familia, por favor? Claro que sí, hermana, claro que sí. Y la palabra del Señor dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Primera Tesalonicenses 1, 2 al 4. Bendito, amados Padre Celestial, gracias, mi Señor, gracias por esta bendición tan hermosa que nos has concedido en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo ha hablado a través de Diana. Gracias porque tu Espíritu ha hablado a cada uno de nuestros corazones, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos porque has quitado, Señor, una venda de nuestros ojos, una venda de nuestro corazón, Padre, para poder seguir aportando, Señor, de lo mucho que tú nos has dado para el extendimiento, Señor, del Evangelio a todo el mundo. Ayúdanos, Señor, a poder seguir siendo generosos para la obra, generosos, Señor, para los siervos que trabajan en ella, Padre bendito. Y gracias por la vida de Diana, por su esposo, por sus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque tú les has sostenido, les has guardado, les has enseñado, Señor, tantas cosas y las diferentes maneras en las que ellos pueden servirte, pueden trabajar. Aún, Señor, en medio de la distancia y aún, Señor, con ese anhelo en su corazón de seguir orando y clamando a ti, Padre, por el pueblo musulmán, por todos los contactos, Señor, que hicieron en aquel lugar y que anhelan en algún momento, Señor, poder regresar cuando tú así también lo dispongas. Los ponemos en tus manos, Señor, y confiamos
que tú seguirás guardando sus vidas y que tú les seguirás usando en el lugar a donde ellos pisen, en el lugar a donde ellos vayan. Gracias, Señor, porque tú sigues sosteniéndoles también en cuanto a la salud, en cuanto a la enseñanza para con sus hijos, Señor. Gracias. Gracias por todo lo que has provisto. Ayúdanos, Señor, a poder seguirles sosteniendo, Señor, también fielmente en oración. Que siempre les podamos tener en mente, que siempre, Señor, cada día, cada instante podamos sostenerles en oración en las diferentes luchas, en las diferentes batallas por las cuales también ellos pasan. Ayúdanos, Señor, a que verdaderamente como pueblo tuyo, Señor, estemos en un mismo pensamiento, en un mismo corazón y que tu Espíritu Santo nos unifique, Señor, en amor, en armonía, para sostenerles, Señor, en oración. Gracias, gracias, bendito Dios, y lo seguimos poniendo en tus preciosas manos. Sigue, Señor, estando con cada una de las iglesias enviadoras, de las iglesias que aportan, de las iglesias que sostienen, Señor, esa hermosa cuerda para seguir enviando a más obreros a tu mies. En Cristo Jesús, Señor, te agradezco todo. Amén. Amén.